Hola, muy buenos días a todos. Yo soy Joana Rufiner, doctorante de la Universidad de Lausanne, que trabaja en temática de la minería artesanal en Madre de Dios. Y hoy tengo un gusto bastante grande de poder participar y de animar este seminario de Amazonía Surperuana, el cuarto, nuestra conferencia titulada La minería y el mundo Arambut. Tenemos un panel muy interesante, un panel muy diverso, que va a poder realmente enseñarnos, mostrarnos, compartirnos diversas miradas de la minería en el pueblo Arambut. Para comenzar, voy a darle la palabra a Diego Rasuri, miembro del comité organizador de nuestro seminario, para que nos presente un poco más de lo que vamos a hacer. Diego. Hola, gracias, Joana. Un gusto, bienvenidos a todos al cuarto evento de preparación para el seminario de Amazonía Surperuana, donde buscamos discutir distintos temas relevantes alrededor de distintos territorios y poblaciones en este espacio. Desde el Centro Bartolomé de las Casas estamos felices y orgullosos de cómo está saliendo este seminario y de contar con la presencia de nuestros ponentes y panel. Contamos con Tomás Moore, Lucero Raimundo, Jessica Patiachi y Julio Cusurici, todos muy conocidos y con amplia experiencia y conocimientos, sea desde la academia o desde in situ, desde las organizaciones de base o desde la presencia política que tienen en estos territorios, para comentarnos acerca de la problemática de la minería y las poblaciones o el mundo Haragbut, como propone este evento. Eh, Sin más, creo que podríamos ya empezar con nuestro primer ponente, Tomás Moore, que es un antropólogo de larga ya experiencia trabajando en la Amazonía surperuana. Brevemente, creo que podría presentar a los panelistas. Luego tenemos a Lucero Raimundo, antropóloga de la Universidad Mayor de San Marcos, quien también ha trabajado con la población Arangut. Luego tenemos a la profesora IB, Jessica Patiachi, tiene también un discurso muy importante para decirnos sobre esta problemática. Y finalmente tenemos al presidente de la AMAT, Yoko Surichi, quien también va a presentarnos cuestiones sobre lo que nos diga Tomás Moore y Lucero, y en general lo que se discute. Sin más, Joana, continúo contigo como moderadora. Gracias por la palabra. Muchas gracias, Diego. Entonces, comencemos este panel presentando a Tomás Moore, antropólogo que ha trabajado principalmente con los Arambut del sudeste del Amazonas y otros pueblos, principalmente amazónicos en el Perú. Una larga carrera, muchos de nosotros lo hemos leído bastante. También ha trabajado en otras partes de América Latina. Ayudó a organizar la Federación Nativa de la Madre de Dios, la FENAMAD, en el sudeste del Perú entre 1900 y 1982 y ha asesorado a sus dirigentes desde entonces. Tomás actualmente trabaja principalmente en la consolidación de territorios integrales y autónomos conservados y defendidos por los pueblos indígenas en toda la cuenca amazónica y en otras partes del mundo. Vive en Lima y Puerto Maldonado, Perú, y viaja extensamente para apoyar la causa de los territorios de los pueblos indígenas y la conservación basada en los derechos. Como miembro honorario del consorcio TICA, fue un apoyo inestimable en la organización del Encuentro de Pueblos Indígenas Peruanos del 2018 titulado Fortalecimiento de la Gobernanza de los Territorios Conservados en la Amazonía Peruana. Tomás, es un gusto, te escuchamos. Tomás, si podrías habilitar tu micro, por favor. Disculpen, si pueden subir la presentación, podemos avanzar. Perfecto, Tomás, la comparto. Ya, gracias. Ahí está. Gracias. La siguiente lámina. Y la siguiente, por favor.
Ya, voy a hacer un enfoque histórico del proceso de la minería con el pueblo y las comunidades Arakbut, porque he visto muchos cambios desde que entré en la zona por primera vez en octubre de 1973. Siguiente, por favor. Ya. Con el enfoque a territorio de los pueblos indígenas, los Arakbut tienen un término que se llama Wandari, que se traduce generalmente como mundo o territorio. Pero ¿qué significa eso para ellos? Estamos acostumbrados a demarcaciones en los mapas y una visión muy occidental de lo que son territorios. Incluso legalmente y en la visión occidental se distingue entre elementos del territorio como son la tierra, los bosques, las aguas, el espacio aéreo, el subsuelo, etc. Incluso en el Perú y otros países del hemisferio se dan derechos separados sobre esto, lo que genera serios problemas. Pero para los Arakbut, Wandari significa no una cosa en propiedad, ni tampoco de dominio absoluto con linderos bien definidos, sino un espacio de vida plena en todas sus dimensiones. Es una extensión de la persona y de su cultura, y es inseparable del pueblo que lo ocupa y su cultura. Los Wandari o territorios Arakbut, o el territorio Arakbut es elástico. Avanza, se retrae cuando hay presiones externas y avanza cuando no. No tiene hitos y depende de la coyuntura, su presencia y amplitud varía. O sea, no es una zona fija y no tiene nada de características de propiedad. No se puede comprar, vender, hipotecar y todo eso que tanto les gusta a los abogados a nivel de los gobiernos. Y el territorio o Wandari es compartido entre otros con relaciones de reciprocidad. O sea, los Arakbut durante milenios han compartido su espacio territorial con los Machiquenca, los Eseja, los Yine, y no lo manejan como hasta esta línea es mío y más allá es tuyo. Eso no es parte de su visión. Ahora, hay un problema que el Perú, a diferencia de todos los otros países amazónicos, no reconoce a pueblos ni naciones indígenas ni territorios, sino comunidades nativas concedidas no en la ley, sino en la práctica, como asentamientos locales. Ese es un sesgo andino que se tiene en la aplicación de la ley de comunidades nativas y la titulación de sus tierras. Y hay una sola excepción a esa política de limitar los espacios de comunidades nativas al entorno del asentamiento local. Y eso es el pueblo Matsés en Loreto, que entre 15 asentamientos locales han insistido de que todos son el mismo pueblo y han logrado la titulación de sus tierras como una sola comunidad nativa. Pero esa es la excepción, no la regla. Próxima lámina, por favor. Ya, la próxima. En un libro que salió el año pasado, hemos publicado, la anterior, el mapa, el territorio histórico de ocupación, y no todo al mismo tiempo, del pueblo Arakbut. Abarca casi 3 millones de hectáreas en el sur de Madre de Dios y en varios distritos de Cusco y Puno. Aquí está en el mapa, se presentan los nombres mal transcritos que aparecen en la literatura para estos pueblos. Siguiente lámina, por favor. Ya.
Los Arakbut tienen diferentes formas de ocupación. Tienen de su wandari, que son diferentes a lo que es del concepto occidental. Antes del contacto de los Arakbut en los años 50, el contacto permanente, había malocas dispersas a través de todo el territorio y no eran tan permanentes, se movían a otro lado con frecuencia. De esa manera vivían en armonía con el bosque, no se deforestaba en forma agresiva, sino se genera diversidad con sus prácticas de horticultura y de caza, pesca y recolección. En 1940 hubo una expedición llamada Wenner-Gren que llegó a Madre Dios, auspiciado por el embajador de noruego, sueco creo, y Axel Wenner-Gren fue el empresario de ese país que tenía mucho dinero por la fabricación de armas que vendía al gobierno alemán, entre otros, de Hitler, pero lo dedicó a promover con su amigo cineasta Paul Feyerabend, y ahora hay una fundación Wenner-Gren que es la fuente principal de financiamiento de investigaciones de antropología. Esa expedición hizo sobrevuelos y documentar la presencia de un centenar de malocas. 64 de ellos fueron documentados por los sobrevuelos y los otros proyectados en base a la información que manejaban. El rango de población en las malocas era entre 38 personas. Practicaban una horticultura diversa y dispersa en múltiples chacras pequeñas por cada familia. Cuando estuve ahí en Porto Alegre, que ahora es parte de Puerto Luz, en los años 70, el promedio de chacras por familia era alrededor de 7 o 8. Entonces, eran muy pequeñas. Nunca había chacras de varias hectáreas, sino de metros cuadrados y con múltiples, con asociación de múltiples cultivos. Y después de unos años se trasladaba a otra parte y se recuperaba el bosque, porque la apertura no era tan grande que eso se limitaba, como es la práctica de la gente no indígena. También practicaban y practican hasta ahora la caza, pesca y recolección según los parámetros definidos en las visiones de los chamanes y los mitos. Y eso es parte de su cultura que se mantiene, aunque recortada y modificada hasta el día de hoy. Siguiente lámina, por favor. El siguiente. Ya. Ahora, la minería aurífera en el territorio Arakbut no es nuevo. Como mencioné, el territorio histórico abarca áreas de Cusco y Puno. En 1836 se presentaron exploradores cusqueños buscando oro y encontraron yacimientos de oro en Camanti, que está cerca de 15,000 en Quispicanches de Cusco. Publicaron una relación sobre eso en el año, un panfleto en el año 1840 por un tal José María Pacheco. En 1849, moneros puneños descubren oro en el río Chayuma, en el Inambari, que era territorio de los o Arazaire o Sirineri, como intercambian esas denominaciones, no está claro cuál. En 1864, Raimondi reporta su entrada a Sangabán, poblado por salvajes, y encontró que la minería aurífera, que comenzó en 1849, ahí estaba en ruinas.
En 1884, Modesto Basadre, el tío abuelo de Jorge Basadre, reporta que un inglés de apellido Backhouse, buscador de oro, había sido muerto por Arazaires en el río Arasa. Y luego no hay noticias de minería en la zona, sino hasta la década de 1930 y 31, cuando en el contexto de la Gran Depresión, mineros andinos de Cusco principalmente llegaron al río Inambari, que ahora está en territorio que ahora es Madre Dios. Bueno, era Madre Dios en ese momento. En la década del 60 llegaron también cusqueños para trabajar oro en los ríos Carene o Colorado y Puquiri. Y ellos tenían una relación relativamente amistosa con los diferentes pueblos parcialidades Arakmut que había ahí, porque intercambiaban bienes y les enseñaban a trabajar oro por su cuenta. También en la década del 60, el Instituto Lingüístico Verano, que trabajaba con los Arakmut a partir del 58, comenzaron en el Alto Carene intercambiar mosquiteros, escopetas y otros productos comerciales por el oro que ellos vendían en Pucallpa. Luego, en el año 73, se instala el Banco Minero en Boca Colorado, además de varios otros puntos en la zona aurífera. Y ese es el año en que yo llegué a esa zona. En el 71 yo estuve por Shintuya y el Manu, pero no llegué al Carene y esas comunidades más aisladas de los Arakmut. En el 74 se aprueba la primera ley de comunidades nativas para reconocer a comunidades nativas y titular sus tierras como inalienables, inembargables e imprescriptibles, aunque desde esa fecha no se ha concluido con el reconocimiento y titulación de todos, por inercia y intereses contrarios de parte de muchas autoridades. También en 1978, porque en 74 ese fue el gobierno de Velasco cuando se aprobó la primera ley de comunidades nativas. La segunda, modificándola, salió en 1978 en el gobierno de Morales Bermúdez. El 9 de mayo de ese año 78 se aprobó la ley de promoción aurífera con acaparamiento de derechos mineros. En el año 80 se descubrió oro en cauces antiguos de los ríos. Por el río Madre Dios había con una quebrada que se llama Fortuna, y ahí comenzó todo y se difundió rápidamente a otras partes. Y ahí comienzan a entrar dragas grandes y maquinaria pesada. Siguiente lámina, por favor. Quiero mencionar cómo estaba la política del Estado durante el régimen cuando dominaba el Banco Minero. Estamos hablando de los años entre 1973 y 1991, cuando se aprobó la Ley General de Minería actualmente vigente. El Banco Minero tenía el monopolio del oro, o sea, no se podía comprar y vender oro con más nadie, sino el mismo gobierno a través del Banco Minero. No se admitían derechos sobre los recursos mineros. El banco autorizaba el trabajo minero a quienes vendieran su oro al banco, incluyendo a las comunidades nativas. Es más, no había conflictos mayores entre las comunidades nativas y los pequeños mineros migrantes de la sierra, por ese arreglo que si todos que vendían su oro al banco estaban respaldados por el banco. El banco vendía equipamientos, insumos para la minería, víveres y todo menos alcohol a su costo, que fue un subsidio muy importante que promovió el aumento de la actividad de minería aurífera de placeres en Madre Dios. Los mineros en el río Carene intercambiaban con los Arakmut con apoyo mutuo y relaciones relativamente
amistosas. El trabajo minero artesanal sin maquinaria pesada se realizaba en las playas. Se trabajaba mayormente con picos y palas, tolvas, y se echaba el cascajo a la tolva y con agua, al principio con baldes, después con motobombas, para pasar el oro sobre la inclinación de la tolva, y se amalgaba el oro con mercurio, en una forma muy básica y tradicional de minería artesanal. Pero la ley de promoción aurífera favoreció con derechos a las empresas transnacionales y otros vinculados a la Sociedad Nacional de Minas y Petróleo, marginando tanto a los indígenas como a los migrantes andinos. Siguiente lámina, por favor. Esta es una foto de minería artesanal en las playas. Como las playas se renuevan con cada creciente, no hay deforestación ni destrucción del ambiente, aunque sí el empleo de mercurio contamina las aguas. Siguiente lámina, por favor. ¿Ya? Ahora, esto es el territorio Arakbut demarcado, histórico, demarcado en rojo, como he dicho, no eran líneas fijas, rígidas, sino aproximadas donde había reportes de presencia. Y dentro de esto está la situación de las actuales comunidades nativas. Las comunidades Arakbut están en verde, las otras en otros colores, Matsegenga en otros tonos de verde, Ine y Shipibo en otros colores. O sea, ahí se ve la presencia y la separación de ellos. También en este mapa se ven las áreas naturales protegidas del Parque Nacional El Mano, Boajo Sonene, Reserva Nacional Tambopata y Parque Nacional Alto Purús, además de la Reserva Territorial Madre Dios, que fue aprobado en 2002, pero sin que se formalice todavía como reserva indígena. Bueno, siguiente lámina, por favor. Pero lo importante aquí es que se ve los espacios intermedios y los Arakbut pretendieron consolidar su territorio con la reserva comunal. Ahora, la reserva comunal, como ellos lo vieron, estaba basado en el artículo 60 de la ley forestal vigente en esas fechas. Y no era una área natural protegida, sino una reserva forestal a favor de las comunidades colindantes. De esa manera, los Arakbut pensaban poder determinar el uso y gobernar el espacio con sus prácticas de conservación ancestrales, sin que el Estado imponga su autoridad a través del determinado ministerio, que en ese momento era Agricultura. Siguiente lámina, por favor. Ya. Con el régimen de la ley de promoción aurífera, decreto ley 22-178, vigente desde 1978 hasta el 91, bueno, ya mencioné la aprobación y que estableció derechos por denuncios o concesiones mineros. Esa ley, en su artículo 25, reconoció la preferencia de los derechos para mineros que figuraban en el registro del Banco Minero. Pero no se publicó la ley sino en el 29º día de su promulgación, para que esos mineros no se enteraran de sus derechos ni de los procedimientos. Así ninguno podía cumplir. Eso acabó con el acaparamiento de los derechos mineros con la información desarrollada por el Banco Minero en sus investigaciones, por empresas nacionales vinculadas con la Sociedad Nacional de Minas y Petróleo y varios transnacionales amigos de ellos,
despojando así a los mineros andinos y las comunidades nativas de sus derechos de trabajo en el oro. Como mencioné, se descubrió oro en los cauces antiguos del río y con esas fechas también se introdujeron dragas y cargadores frontales orugas para mover la tierra, lo que sí promueve la deforestación masiva. Una de las empresas transnacionales interesantes que entró en la zona a partir de 1980 es la compañía aurífera del río Inambari, S.A. Cariza, que era propiedad, el principal accionista era Gonzalo López, que fue el presidente después de Bolivia. Y Cariza fue una empresa bien capitalizada que trajo una draga enorme de cangilones al río Caichihue, pero habían acaparado alrededor de 20,000 hectáreas de derechos mineros en toda la zona, incluyendo todo el espacio territorial de la comunidad de Barranco Chico. Pero lo interesante aquí es que la comunidad de Barranco Chico negoció con ellos y Cariza aceptó permitir que la comunidad misma trabajara el oro dentro de los espacios de sus derechos mineros de Cariza. Y Cariza no iba a tocar ese espacio mientras trabajaban en otras áreas donde tenían también derechos con su draga y otros tipos de actividades. También durante esa época, entre 1986 y 1993, 7 comunidades, antes del 91 en realidad, 7 comunidades nativas, de las cuales 5 eran Arakbut, formularon denuncios mineros propios con apoyo de FENAMAD y el Centriori. Así manejaban el espacio. En muchas de esas zonas no había oro, pero las comunidades los denunciaron para que mineros ajenos a la comunidad no adquirieran derechos y entraran para trabajar en otros lugares, como era la costumbre. O sea, fue una medida de defensa territorial de las mismas comunidades. Siguiente lámina, por favor. Tomás, te quedan 6 minutos. Oy. Bueno, esa es la deforestación con maquinaria pesada. Siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina. Con la ley de minería, concesiones con características de propiedad superponen tierras de comunidades tituladas o no, y obligan el pago de derechos de vigencia, que es lo que hicieron caducar a los derechos de las comunidades nativas en 1993, porque las comunidades que no estaban trabajando oro en esos espacios no podían pagar esos derechos. Los Arakbut organizaban su trabajo por equipos, en equipos según sus clanes. Algunos trabajaban con peones andinos durante un tiempo, luego no podían pagarles y quedaron trabajando para recuperar sus remuneraciones. También hay un proceso de invitados por los Arakbut y rentismo. El Arakbut prefiere seguir su vida cazando, mitallando, pescando y viviendo como indígena, mientras otros trabajan el oro y les pagan una renta con lo que pueden defenderse. Pero eso también ha generado muchos problemas internos en las comunidades. Siguiente lámina, por favor. Siguiente. Siguiente lámina, por favor. Ya. Eso ha acarreado cambios en las comunidades Arakbut. Antes y ahora son sedentarios porque el proceso de titulación les fija en el mismo asentamiento sin espacios intermedios y no hay dónde moverse. Por eso la solicitud de reserva comunal fue un intento de lograr eso, pero el gobierno demoró 10 años en aprobarlo y cuando lo aprobaron recortaron las áreas de concesiones mineras. Ahora las escuelas y postes de salud fijan en la comunidad en el área de mercado y no pueden trasladarse a otro sitio como era su costumbre
ancestralmente. Las poblaciones aumentan. Puerto Luz tenía 113 habitantes en 1973, ahora más de 800. Boca Linambari ha aumentado su población y ha fusionado con nuevas comunidades en Puerto Azul, Macenagua, y así con otros. Se generaron conflictos internos. Se forman varios por clan del hombre en las comunidades. Ya no hay mitallo porque se ha agotado, la pesca está contaminada por mercurio. La gente hace pocas chacras, se dedica más a la minería y es difícil su dieta y eso es un problema de soberanía alimentaria para las comunidades. Los frutos silvestres son más lejos, pero es interesante que las mujeres de Puerto Luz han organizado sistemas de agroforestería alrededor de sus casas, donde ahora cultivan árboles y otras plantas que antes cosechaban silvestre, no los cultivaban. Siguiente lámina, por favor. Siguiente. Hubo un proceso de zonificación ecológica y económica en Madre Dios en principios del siglo, llevado a cabo por el IAP, y fue un proceso muy participativo en que participaban FENAMAD, CORIMA, COIMAMAD y las comunidades mismas, que insistieron en la exclusión de territorios de comunidades nativas del corredor minero para bloquear derechos superpuestos. Fue aprobado por ordenanza regional en 2003, pero el Ministerio de Ingeniería y Minas y el MEF intervinieron para declararlo ilegal, insistiendo que las competencias estaban centralizadas y correspondían a ellos. Finalmente se aceptó los límites, dejando en vigencia petitorios aprobados anteriormente para orientar la administración de la Dirección Regional de Energía y Minas y sin aceptar el catastro único, sino cada dirección, cada sector tiene su catastro y no coordinan adecuadamente. Por eso siguen vigentes derechos en superposición antiguas, pero aunque ahora no permiten nuevas. Siguiente lámina, por favor. Este es el mapa del corredor minero. Como se ve, están excluidas las áreas de las comunidades nativas, aunque están invadidas por mineros auríferos, y las áreas naturales protegidas colindantes, además de las comunidades nativas. Uno de los problemas es que como toda la minería es ilegal en la práctica, aunque el gobierno pretende distinguir entre ilegal e informal, pero no convence esa distinción porque nadie cumple con todas las normas legales. Lo que significa que no hay aportes de canon minero al gobierno regional ni a las municipalidades, perjudicando el desarrollo de Madre Dios. Siguiente lámina, por favor. Siguiente. En el proceso de formalización hay una serie de normas con cada vez más rígidas restricciones sobre lo que pueden hacer los mineros, aprobando primero el Código de Medio Ambiente en el año 90, que el siguiente año fueron derogados los artículos que tenían que ver con la minería, porque predominaban los intereses de los mineros sobre el ambiente. Después, con la agudización del problema, se intentaron varias formas de lograr la formalización de derechos, pero el enfoque siempre ha sido sobre derechos y su formalización, no sobre cómo orientar la minería en forma más compatible con el ambiente. Siguiente lámina, por favor. Operación Mercurio sucedió en La Pampa en el año 2019. Ahora, ¿qué significa formalización? Inscripción en REINFO, que es el registro de mineros que pretenden realizar minería y de manera coincidente con la normatividad legal vigente, aunque nadie ha cumplido con eso. Incluye una declaración jurada de intento, pero no hay inspecciones ni control. Basta la declaración jurada. La Fiscalía
especializada en materia ambiental interviene en delitos ambientales y hay corrupción en el FEMA en Madre Dios, en este caso relacionado con problemas forestales y no mineras. Pero de todos modos, no hay banca en el corredor minero desde el cierre del banco minero. Los comerciantes compran el oro de comuneros y otros en efectivo. No hay forma de trazar el origen del oro. Los comerciantes venden a empresas autorizadas. Otras empresas venden maquinaria pesada que opera libremente sin control del Estado. Hay otro registro que es de comercializadores y del oro, que se llama RECPO, que está abierto a quienes quieren ser reconocidos. Pero el problema es que esos registros están abiertos a quien quiera inscribirse sin ningún control. Y la exportación del oro vía Bolivia y Brasil llega a las refinerías de Suiza para después ser comercializado en países asiáticos principalmente. Siguiente lámina. Siguiente. Esa situación ha generado el acaparamiento de la economía minera por los narcotraficantes. Aquí tenemos Peter Ferrari, el apodo de Pedro Pérez Miranda, quien falleció el año pasado en prisión por lavado de activos y vínculos al narcotráfico, además del contrabando del oro de Madre Dios. Ese es un ejemplo que fue condenado hace 5 o 6 años, pero el proceso sigue con la presencia mayor de narcotraficantes vinculados a la minería aurífera. Siguiente, por favor. Siguiente. Operación Mercurio se llevó a cabo en 2019 con más de 2,000 militares ocupando La Pampa, que era el centro de las mafias del oro, con todo ilegal. Obligaron a salir a esas mafias, pero se dispersaron del Delta 1, del Delta 4, donde amenazan a las comunidades de San José del Carene, Puerto Luz, Cocimba. Además, están en el río dispersos ahora el río Chaspa, San Gabán, Chayuma, Camante, Nusiniscato, y también el río Pariamano, frente a la comunidad nativa Boca Pariamano. Hay líderes de comunidades nativas amenazados de muerte y muchos conflictos. Invasión masiva de San José del Carene por mineros procedentes de La Pampa en este momento. Y el dinero del narcotráfico probablemente ha financiado operaciones mineras y la compra de maquinaria pesada, además de apoyar las campañas electorales de autoridades de la región. Y ahora hay pistas de aterrizaje clandestinos en el río Los Amigos, el Alto Madre Dios, y hasta se rumorea plantaciones de coca en La Pampa, donde están los militares. Siguiente lámina, por favor. Siguiente. Ahora, ¿qué hacer? Desde mi perspectiva, el énfasis en la formalización de derechos es erróneo, equivocado. No soluciona nada, sino genera conflictos. Hace falta una nueva ley para la minería artesanal en pequeña escala, orientada a la realidad de Madre Dios y similares regiones, no impuesto desde Lima. Hace falta controlar y restringir la compra y venta de oro y de alquiler de maquinaria pesada. Ahora las empresas que traen maquinaria pesada venden a donde quieren sin mayor control. Se debe establecer la banca en zonas mineros auríferas. No importa que sea el Banco de la Nación, banca comercial o un nuevo banco minero, pero tiene que haber banco accesible a los productores del oro para que se pueda obligar la bancarización de las operaciones de compra-venta y la trazabilidad de los movimientos por la Unidad de Información Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros. Se debe extinguir todo derecho minero en territorios de comunidades nativas, de gente ajena a las comunidades. Hay un par de derechos mineros de las mismas comunidades vigentes actualmente.
y se debe permitir la arsenal con motobombas y hasta tracas y carrancheras por comuneros exclusivamente y de manera compatible con los incentivos del programa Bosques por no deforestar. Siguiente. Ya, muchas gracias. Ahí termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. ¿Pasé el tiempo? Nos pasamos un poquito, pero vamos a solucionar. Ya, gracias. Bueno, entonces para continuar con este panel tan interesante, tenemos el gusto de tener a Jessica Patiachi. Jessica está con nosotros. Hay que... Hola Jessica, ajá, bueno, aquí está. Jessica, que es docente bilingüe del pueblo indígena Arambut, miembro de la Pastoral Indígena del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado y participante en el Sínodo Especial para la región panamazónica. Jessica, es un gusto, te escuchamos. Hay que... Dakichi, pandak mamae, wairi mamaenin, amico, arakumbutona kieri, menpening, onchapacane, oro. Mi nombre es Jessica Patiachi Tayori, bien soy maestra bilingüe. Estaba escuchando atentamente a Pangui, que es como nosotros le llamamos los Arambut de cariño, a Thomas Moore. En el mundo Arambut no es conocido el famoso antropólogo como Thomas Moore, sino como Pangui, que significa papá barbón. Bien, escuchaba muy atenta y siempre las veces que me he encontrado con Tomás, le decía, no, Tomás, tú sabes mucho de nosotros desde el punto de vista antropológico. Tienes que generar espacios donde des a conocer tu punto de vista, des a conocer, por ejemplo, en artículos científicos sobre los Arambut, ¿no? Porque es bueno que nosotros conozcamos como parte de nuestra historia, qué pasó. Entonces, porque van viniendo los jóvenes y no se enteran de estas cosas, ¿no? Piensan que tienen que asumir quizás ser presidente de la comunidad y prácticamente poner ¿no? a la merced de los invitados. Cuando no se sabe este proceso histórico, se cometen muchos errores, ¿no? Y lo que nosotros como Arambut tenemos nuestra forma de ver el mundo, nuestra cosmovisión desde el árbol de Anamey, ¿no? Que es donde nosotros surgimos, ¿no? A través del árbol de la salvación. Bien, escuchaba muy atenta todo lo que Tomás decía y lo que por experiencia personal también hemos podido ver todo este proceso. Cuando era niña no existía, por ejemplo, Delta 1, más que había un campamento ahí, un campamento minero pequeñito donde se servía para comunicarse, ¿no? A través de radiocomunicaciones. Entonces, sí, ya estaba Huaypeto, el banco minero había desaparecido, sí estaba Boca Colorado, se creaba apenas algunos pueblitos que estaban por ahí, ¿no? El pueblo Arambut, en el territorio del pueblo Arambut, siempre ha existido el oro, ahí ha estado. Solo que nosotros los Arambut jamás hemos tenido esa mirada, esa codicia de querer apoderarnos, o como hoy el día se está viendo, ¿no? Entonces, el pueblo Arambut también tiene una conexión muy cercana con los incas, ¿no? Quizás los antropólogos no saben esto, quizás los estudiosos no saben, pero los distintos relatos que nos cuentan nuestros ancianos, nuestros abuelos, los abuelos de nuestros abuelos han ido transmitiendo esto, es que siempre hemos tenido esa conexión, ¿no? Con los incas. El oro estaba ahí en las cabeceras como pepitas, como ya lo ha explicado Tomás, estaba ahí. Alguno que otro Arambut cogía quizás para hacer algún adorno que formaba parte, ¿no? de la vestimenta, pero que lo trabajemos el oro
como lo trabajaron los incas, que lo trabajemos así, tengamos esa codicia, no. Ha estado ahí en las cabeceras, siempre ha existido. Hasta que vienen, ¿no? Los buscadores de oro. En este caso, me quiero detener en una persona muy especial, llamado Isaac, ¿no? Este señor viene de la zona de Cusco, explotando a sus propios paisanos, que eran cusqueños, que tenían menos, apenas con la primaria completa o incompleta, traía mano de obra barata, ¿ya? Y perfectamente y se instalan en la parte de Huasoroco, empiezan a trabajar en las playas de esta forma artesanal, ¿no? Por cuadrillas, lo que se llamaba, ¿no? Y cuando había en estas playas bastantes pepitas, inclusive hacían 2 turnos, que yo me acuerdo de niña, ¿no? Hacían 2 turnos, y si había mucho, ¿por qué? Porque sucede que a veces viene la creciente, lava otra vez y otra vez tienen que volver a trabajar. Entonces, de esta forma, este señor y otros más, yo más me acuerdo de Isaac porque mi mamá es quien me cuenta más relatos de Isaac, entonces empezaban a explotar, ¿no? Y el Arahmut también iba mirando, ¿no? Entonces, este tipo de maltrato que vemos ya sea al Arahmut y a sus propios paisanos, yo lo narré en un cuento que lo presenté, que organizó Caretas, por ejemplo, el cuento de las 1000 palabras en lenguas originarias, que no ganó, bien es cierto, no ganó, pero sí nos dieron la mención honrosa. Está escrita en la lengua Arahmut, cosa que fue histórica, pero ustedes saben que con 1000 palabras no se puede narrar o no se puede contar esta catástrofe, ¿no? Hacia el pueblo Arahmut, hacia la cultura Arahmut, de cómo ha ido poco a poco siendo un escenario de distintos invasores, ¿no? En este caso estamos hablando más de la minería. Por otro lado, también recuerdo mucho a los señores de ILB, tal como lo mencionó Pangui. Entonces, que mi abuelo, por ejemplo, para tener su primera escopeta, le dijo a este señor, o Mambui, que nosotros le decíamos, a Robert Trick, yo quiero tener una escopeta, no así como el que tú has traído, pero ¿qué debo hacer? Porque los Arahmut no conocían la moneda, no conocían el oro, o sea, estaba ahí, pero no como un medio así como yonki, como el dinero, ¿no? Entonces, y le dice, Robert Trick le dice, está bien, ¿no? Si tú quieres que yo te traiga la escopeta, tú tienes que llenar estos 2 pomitos de oro charpa. ¿Qué significa eso? El oro tú lo encontrabas en las cabeceras de los ríos ahí, como pepitas, ¿no? Como pepitas planas. Entonces, y pues, como sabía las utilidades de la escopeta, mi abuelo empieza a ver, ¿no? Esto, y lo consiguió. Y así, para obtener una olla, para obtener otros recursos, es donde también empiezan, ¿no? Los de ILB a hacer este tipo de trueque. Yo te doy esto, pero tú me das un pomo de charpitas o pepitas de oro. Por el otro lado, Jessica, también... Disculpa, tienes 5 minutos. Ok. Bien. Este escenario que nos ha mostrado Thomas More es un escenario trágico, porque hoy en día sí se viene trabajando la minería en muchas de estas poblaciones Arahmut, por ejemplo, de algunas comunidades Arahmut, lo han trabajado al 100% a tal punto de depredar todo su bosque. Entonces, pero hubo un tiempo que no se pensó así, ¿no? Venían esos famosos invitados, los buscadores de oro, con una gaseosa, con galletitas, y decía, hermano, por ejemplo, ¿no? Hermano comunero, yo vengo de tal sitio, te doy mi gaseosa, pero tú me das tu terreno, ¿no? Vamos a trabajar a medias.
y voy a entrar en calidad de invitado. Una minera, Ciscla que se llamaba, ella se ponía a llorar, mira, mis hijos no tienen que comer, por favor, hay que trabajar a medias, etcétera, ¿no? Y así empezaban a trabajar. Así es donde se inició poco a poco y la gente fue descubriendo, ¿no? Que si ellos pueden trabajar, nosotros también lo vamos a trabajar. Hay comunidades donde han perdido casi todo su territorio. Entonces, la minería, uno de los efectos que ha traído es que estas comunidades que trabajan casi al 100% de la minería, ya no se ve ese espíritu de colectividad como la que se tenía ancestralmente en el pueblo Arambot, ¿no? Ha generado divisionismo, ha generado que surjan, por ejemplo, la gente se dedica a la borrachera, tal como lo explicó Tomás. Entonces, ha generado también que muchas chicas sean víctimas de trata de personas, ha generado también que muchos jóvenes, al desconocer todo este proceso histórico, quieran estar, quieran dirigir la comunidad, y mientras ellos puedan dirigir la comunidad, tienen ellos la capacidad de hacer este tipo de trato con algunos mineros, ¿no? No son todas las comunidades, pero al ver todo este proceso ya han caído, al perder el espíritu de colectividad, al perder la noción de qué es realmente una comunidad, han visto más la ambición, el poder de tener el oro, ¿no? A través de estos invitados. Entonces, creo que hablar de minería en estos pocos minutos es muy, muy poquito, pero si ahorita me permiten comentar a otras ponentes más, y con todo gusto, ¿no? Pero es lo que yo puedo compartir, pequeña experiencia, ¿no? Hay comunidades donde sí trabajan, pero como hay comunidades donde también seguimos defendiendo nuestro territorio. Y nosotros que seguimos defendiendo nuestro territorio, somos los que estamos recibiendo estas amenazas por parte de los mineros, por parte de las personas que están vinculadas, ¿no? A través de trata de personas y nos quieren hacernos callar, ya sobornar, corromper. Entonces, quizás esas personas no pueden decir, ¿no? Por distintas razones, pero a nosotros los que nos atrevemos a poner las denuncias, a poder manifestar que nuestras vidas están allá, porque aún vemos a Arambot que defendemos nuestros territorios, que vamos a dar nuestra vida para defender nuestro territorio, porque este territorio hermoso es nuestro, es de nosotros, es lo que nos han dejado los abuelos, es lo que donde nos permite este territorio resistir, por ejemplo, a la pandemia. Entonces, sin bosque no somos nada. Entonces, nosotros mantenemos aún el espíritu de que somos guardianes del bosque, lo vamos a seguir siendo desde donde estemos. Entonces, ese es un poquito el mensaje, el comentario que quería hacer, ¿no? Porque la gente, la sociedad te absorbe, la globalización te absorbe, puede ser que el poder te absorba, pero los que realmente somos Arambut y mantenemos nuestra esencia, no vamos a permitir eso, no vamos a permitir. Vamos a seguir protestando, vamos a seguir defendiendo nuestros bosques, vamos a seguir buscando aliados que estén a favor, ¿no? De que apuesten por una economía sostenible. Y en ese camino estamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jessica. Muchísimas gracias. No es pequeño, es enorme, es muy importante poder compartir contigo y con este panel sobre esta temática. Vamos a seguir entonces con Lucero Raimundo, antropóloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la maestra del PPGAS, lo siento Lucero si lo digo mal, de la Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil. Su trabajo de investigación se enfoca en las relaciones de género de los pueblos indígenas en contextos de colonización y extractivismo. Te escuchamos, Lucero. Hola, buenos días a todos, a Tomás, a Jessica que nos acompañan. Yo tengo una pequeña presentación que voy a compartir. No sé si puedo compartir. Sí puedo compartir. Y
Mi presentación se llama Minería Aragbut en el río Carene y Puquiri, hoy, pero quisiera comenzar rescatando las palabras de la profesora Jessica que me parecieron sumamente importantes, porque creo que cuando se habla de minería Aragbut es bastante importante, digamos, traer a consideración las palabras de la profesora Jessica sobre cómo se da el inicio de la minería y también todo el contexto que nos ha contado Tomás Moore. Yo quería empezar señalando esto que ella traía sobre las memorias del abuelo, sobre la escopeta, sobre la importancia de las herramientas en el proceso de contacto, digamos, en el proceso de relacionamiento con la sociedad nacional, pero también con el oro, ¿no? Entonces hay algo en la historia del pueblo Aragbut que en el proceso de establecimiento de relaciones permanentes con lo que se llama el Estado Nacional, en realidad no es solo el Estado Nacional, sino también es, digamos, una característica con el extractivismo que se iba acercando, que se iba consolidando en la región, ¿no? Yo señalo esto porque en el trabajo de investigación, lo que señalaba la profesora Jessica Patiachi me pareció un tema muy importante de la agenda de investigación, entender cómo fue el primer acercamiento, porque muchas de las versiones que yo recogí también en las comunidades era que el acercamiento del oro tenía que ver con el deseo de las herramientas de metal, lo que un antropólogo califano había señalado como que los ciros marcaban las relaciones con el mundo de los amicos, pero digamos, este primer punto, este punto de partida donde las herramientas de metal no solo son útiles, sino también son, digamos, como herramientas que los centran en la geografía social para relacionarse con los amigos, para relacionarse con el mundo externo, se dé paso, digamos, a una incertidumbre en la década de los 80, la década de los 90, una incertidumbre por las invasiones que estas comunidades, que estos pueblos sufrían, ¿no? Entonces a mí me parece muy importante esto de la profesora porque sí considero que es un punto que no se ha investigado y que es muy importante reflexionar sobre el proceso del contacto y la minería. Bueno, yo voy a hacer una breve presentación sobre 3 comunidades que se encuentran en el río Colorado, en el río Carene y el río Puquiri, San José de Carene, donde yo hice mi trabajo de campo, y Puerto Luz y Barranco Chico, donde el año pasado estuve haciendo algunas investigaciones ya de manera más remota por las cuestiones de la pandemia, ¿no? Estas 3 comunidades se encuentran en el Carene y en el Colorado. Para acceder a ellas son aproximadamente 6-7 horas de carretera y trocha desde Puerto Maldonado, ¿ya? Ahí, digamos, el contexto lo ha citado muy bien Tomás. Esta es una foto que solamente traigo para, digamos, para recordar todo lo que Tomás ha estado comentando sobre cómo se ha consolidado la minería en el territorio de Madre de Dios y en particular cerca de las comunidades, ¿no? Esta es una foto que encontré cerca de los años 50 de un lavadero en el Inambari, no tenía más, pero me pareció muy importante para que retratara lo que Tomás estaba señalando. Bueno, son 3 comunidades del pueblo Aragbut, de la parcialidad Aragbut, cuyos territorios fueron reconocidos tempranamente entre el 80 y a mediados del 80. Las poblaciones, el número de la población siempre a veces es el censo siempre tiene un número más bajo de lo que realmente la población es, porque son poblaciones en movilidad. Y bueno, las principales actividades a las que se dedican estas 3 comunidades son la minería semimecanizada en el territorio, en muy pocos casos minería artesanal, sobre todo mecanizada, porque usan elementos como tracas, especialmente tracas ahora, ¿no? Antes usaban chupaderas, pero usan tracas, carancheras, y bueno, y tienen también una actividad de agricultura, pero orientada al autoconsumo, que está, digamos, en una pérdida de esta práctica que ya hablaremos, ¿no? Yo creo que una cosa muy importante, justo también para señalar lo que dice la profesora Jessica cuando ella decía que ella no, Delta 1 es algo que no existía cuando era niña, y esto es muy significativo del proceso de cómo la región misma se establece como una región minera a partir de los años 90, ¿no? Cómo se consolida este proceso que ya venía desde mucho antes y tiene que ver con que alrededor de las 3 comunidades que yo menciono, lo único que se encuentran son centros poblados de mestizos, pero dedicados a la minería, que fueron en algún momento campamentos o pequeños centros poblados que dan servicios a la población minera, ¿no? Está Delta 1, cuya población es de 1.600 de acuerdo al censo. Está Delta 1, está Delta 2, está Delta 4, que es una invasión que está dentro del territorio de San José de Carene, con muchas
ganas de querer ser formalizada, pero no se puede, porque está dentro de un territorio titulado, y está Boca Colorado, ¿no? Las comunidades de Puerto Luz y San José tienen, digamos, mucha relación con Delta 1, es el centro poblado en el que tienen, digamos, algunos de los poquísimos servicios que se encuentran en la zona, ¿no? Donde pueden comprar combustible para hacer los trabajos de minería, donde se vende el oro, donde se compran alimentos, porque hay ahora un detalle con las dietas. Y en el caso de Barranco Chico es Guaypetue, digamos, la población mestiza de la que más tienen relación. Entonces es muy importante esto del cordón poblacional mestizo, porque a veces cuando se suele hablar de alternativas productivas, es muy fácil quizá llegar a otras opciones si es que no se tiene en cuenta todo el mapa territorial, ¿no? Todo el desorden territorial que existe de centros mineros al lado que casi que avasallan a las comunidades. Hay un problema que señaló Tomás Moore, que tiene que ver con las concesiones que dio el Estado peruano sin ningún tipo de consulta, que él ha explicado bien, digamos, el proceso del desorden cuando desaparece el Banco Minero, pero que a la fecha actual tienes en San José de Carene el 41% del territorio superpuesto, en Barranco Chico tienes el 54% del territorio superpuesto, y bueno, en el caso de Puerto Luz, el territorio superpuesto es menor, pero eso no significa que la amenaza, digamos, de las invasiones no sea un problema. De hecho, en toda la zona lo es. Y estas concesiones mineras, las concesiones mineras actuales son sobre todo de titulares no indígenas, de titulares mestizos, que se prestan muchas de estas concesiones a la especulación. Yo he encontrado en la investigación concesiones de 700 hectáreas que después se dividen en 100 y se venden. Entonces, las concesiones, más que un lugar de trabajo, también son una herramienta, digamos, de especulación donde los titulares continúan lucrando sobre un territorio digamos, que no trabajan y que no les pertenece, ¿no? Que les pertenece a los pueblos. Sí. Te recuerdo que te quedan 5 minutos. Perdona. Bueno, la superposición, este es el mapa de las superposiciones de las concesiones mineras en territorio indígena. Vamos, para que se vea, ese es el territorio, los cuadritos son, digamos, la imagen de la superposición. Hay actores mestizos que generan muchos conflictos sociales, y hay, digamos, dos muy importantes, uno que tiene que ver con regalías, que son los invitados. Los invitados son una modalidad que ha sido, digamos, el generador de las discusiones al interior de las comunidades, de las fricciones, porque es una figura muy problemática que genera confrontación porque es considerado el agente deforestador. El invitado es un no indígena que por medio de una regalía entra a trabajar en territorio indígena, y digamos el pacto es que después a la familia que ha invitado le pueda dar ciertos gramos de oro, ¿no? En el trabajo de campo yo encontré que esto no se cumple, que de hecho los invitados muchas veces ponen pretextos para no cumplir con lo pactado, o de pronto hay invitados que nadie los ha invitado, pero están trabajando adentro, ¿no? Y otro actor también bastante complicado, pero mucho más difícil, sobre el que las comunidades pueden tomar algún tipo de acciones, son los yernos mestizos. Los yernos mestizos son mineros, muchas veces son mineros que han contraído vínculos con mujeres indígenas, pero en realidad los yernos terminan siendo una estrategia para poder insertarse en la comunidad y acceder a los yacimientos auríferos, ¿no? Hay un fenómeno que ellos han traído en las comunidades, que es el madresolterismo. Muchos de los yernos han entrado, han contraído un vínculo con las mujeres, han tenido hijos, y luego de un tiempo de extraerse retiran. Esto debilita mucho la estructura familiar, porque el niño se queda sin un padre, entonces viene a estar a cargo de la familia paterna de la mujer, y digamos, desconfigura todas las relaciones que existían antes, ¿no? Yo digo que es la figura más problemática porque toda la comunidad en el trabajo de campo reconocen que los yernos son personas que están ahí por el oro, pero como tienen un híjolo, hay un vínculo consanguíneo, es difícil tomar una decisión sobre ellos, ¿no?
hay una pérdida en las comunidades del control de los procesos económicos en las comunidades, ¿no? Yo quiero acá señalar, digamos, una de las razones que yo en el trabajo de campo, y posiblemente hay muchas otras, pero que tiene un peso muy importante en la actividad minera, que es la educación regular y superior de los hijos. Muchas familias trabajan minería o le dedican más horas a la minería o invierten un poco más en el motor cuando tienen un hijo, en el caso de San José de Carene, cuando tienen un hijo en la secundaria, porque esta comunidad no tiene colegio secundaria, o cuando tienen un hijo en educación superior. Si uno hiciera un balance entre familias que se dedican a la minería enteramente y a cuántos hijos mantienen en las ciudades, va a encontrar una relación directa. Entonces la educación básica, la educación es, digamos, tiene un peso muy importante en las decisiones económicas de las familias, ¿no? Ahora, el hecho de que las comunidades digamos, tengan este problema de concesiones mineras, tengan el problema de invitados, y ellas mismas participen de la minería porque son indígenas que trabajan también con motores grandes o motores pequeños, ha implicado o ha significado una pérdida del control de la economía al interior de las comunidades, ¿no? Dependen más de alimentos industrializados, las prácticas de la agricultura han disminuido, ahora en pandemia, digamos, por las crisis que estamos viviendo han sido retomadas, pero además la pérdida del control de los procesos económicos tiene otro impacto mucho más complicado que tiene que ver con las relaciones de género y de crianza, ¿no? La minería introduce dos cosas, introduce un nuevo modelo de masculinización que está asociado al alcohol y por desgracia, cerca a centros como Boca Colorado y Delta 1, muchos de los jóvenes tienen, digamos, relación con los bares y con prostitución, y esto trae un nuevo modelo de masculinización basado no solo en el alcohol, en la violencia, pero también en la monetización, y, digamos, la otra cara de esta moneda es los problemas de los hijos abandonados que ya habían mencionado, ¿no? Esto es muy importante porque en las relaciones de parentesco, donde los hijos, digamos, suelen estar afiliados al patrilinaje, aun cuando esto haya cambiado, sí es cierto que sobre las familias existe una presión económica mucho más grande sobre los niños que no tienen padres, ¿no? Y esto inevitablemente y por desgracia genera mucha más dependencia de la economía del oro, porque a diferencia de la agricultura, en la economía del oro tú puedes trabajar una mañana, sacar unos cuantos gramos de oro y en la tarde cambiarlo y poder canjear ese dinero por comida o por bienes que uno necesita o para pagar la educación de los hijos, ¿no? Creo que un punto muy importante que se tiene que prestar atención son estos nuevos modelos de masculinización y las nuevas pautas de, digamos, de la alimentación, que además como se sabe, la alimentación tenía una relación muy fuerte con las relaciones de género, con la producción de los alimentos generizados, que ahora se ha roto, y lo que existe es, digamos, nuevos modelos también que se están implantando, donde tienes mujeres, en el caso de la comunidad de San José de Carene, tienes mujeres que también están al frente de los negocios familiares, como las pequeñas bodegas, o al frente de un motor, de una máquina de la minería, ¿no? Bueno, esto es para avanzar rápido. 30 segundos. Sí, esta es una mirada rapidísima del problema de la deforestación, de cuánto es el territorio perdido. En San José y en Barranco Chico el territorio perdido es casi del 20%, en Puerto Luz es menor, y bueno, estos son los mapas de deforestación de ambas comunidades, y yo creo que esto es, digamos, estas son las imágenes de cómo uno encuentra el territorio cuando se acerca, ¿no? En realidad estas son imágenes de la deforestación cerca del río Puquiri, no hecha por los Arakmbut, sino hecha por las personas que se han apropiado de todo este margen, que ahora los antiguos patrones mineros que ahora se les llama concesionarios, haciendo valer un documento que en realidad no tiene ningún tipo de valor legal porque no están formalizados y no se van a poder formalizar. Es una trampa burocrática en la que están metidas las comunidades, ¿no? Y bueno, eso es todo para terminar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lucero. Es un poco complicado porque nos encantaría escucharlos a todos. Yo pienso a todos ustedes muchísimo más, pero el tiempo es corto. Yo propongo que abramos la ronda de preguntas, comenzando por Jessica. Jessica, te invitamos un poco a comentar de una manera breve la exposición de Lucero, si estás de acuerdo. Jessica, ¿está?
Hola. Muchas Sí, gracias. sí he escuchado, Lucero, que hay tantas cosas que decir de la minería. Bueno, voy a tratar de comentar un poco a grandes rasgos. Bien, sobre las consecuencias que trae, ¿no? Por ejemplo, esto de la minería. Solamente les voy a contar un caso de mi abuela y el caso de mis tíos cuando ya se iba formando el Delta 1, ya iban invadiendo la zona de territorio de Puerto Luz, de la comunidad de Puerto Luz. Entonces, el acceso era un poco difícil, tenías que ir a veces 3 de la mañana para poder llegar a la cumbre, a la famosa cumbre. Estos son el espacio donde se trabaja la minería. Entonces, había concesionarios o personas que querían o decían ser dueños de ese territorio, así que quizás esto no está escrito tampoco en una parte de la historia. Bueno, el caso es que mis tíos y buena parte de comuneros de Puerto Luz fueron, los cogieron como rehenes, les iban a matar. ¿No? Ahí los tenían solamente por defender su territorio, entonces vinieron así como corriendo algunos jóvenes a avisarnos a nosotros. Mi abuela estaba desesperada y entonces ahí están, ahí los habían amarrado, ellos tenían escopetas y los Arambut ahí, o sea, los cogieron así de forma imprevista. El caso es que en un momento a otro ya no lo vimos a mi abuela. Mi abuela había ido ahí a donde estaban secuestrados mis tíos, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que ese día habíamos preparado caldo de gallina y se llevó una ollita así que tiene su asa, así eso le gustaba a mi abuela, entonces le llevó, ¿no? Su sentimiento de madre, ¿no? Pues sabía que estaban mal, sabía que estaban pasando mal sus hijos. El caso es que exactamente no sé lo que pasó ahí y llegaron a concretar y también los Harajmut hicieron intercambio y así no hubo derramamiento de sangre, ¿no? Pero en ese proceso, en ese conflicto que estaba pasando, había personas, los mineros sí tenían cámara, en ese entonces no había celulares todavía, y habían captado como que nosotros éramos los malos, ¿no? Tosos, que no les dejábamos trabajar, que ellos sí tenían los papeles en regla, etcétera, ¿no? Y luego pasa un tiempo, luego vemos un periódico, Don Jaque, que acá es famoso. Entonces ahí vemos la foto de mi abuela y decía que anciana y otros Arambut habían robado un campamento minero. Entonces aparecía la fotografía de mi abuela que corría con su ollita, con su caldo de gallina, entonces, pero ahí la figuraban como que era la mala, como que ella era la que había robado inclusive esa olla y entre otras cosas, y nos indignamos mucho, ¿no? Porque eso no había pasado. Entonces nadie narró de qué forma fueron, cuántas horas estuvieron ahí, les patearon, les hicieron de todo, les humillaron inclusive. Nadie narró esto, pero como ellos tenían todo el dinero, todo el oro, fueron a este medio de comunicación escrito y narraron, ¿no? Esto a su conveniencia. Y es como siempre lo hacen. Entonces, ese es un punto que quería compartir. Hubo un tiempo también donde se hablaba mucho, ¿no? De la carretera trae progreso, la carretera trae esto. Es justamente lo que narró Lucero, ¿no? Ahí está la carretera. Yo no he visto, por ejemplo, que exploten, no sé cuántas toneladas de un producto, no he visto. Lo que sí he visto es que vienen distintos taxistas de la ruta A, ruta B, ruta U. Vienen estos taxistas, no, pues no tienen un nivel de formación, o sea, no son ingenieros, no son, o sea, son apenas habrán terminado su primaria, vienen, la mayoría son jovencitos que por ahí les compran una moto, acceden a una moto, andan en las trochas, vienen con esto de que les hacen taxis y todo, les enamoran a las chicas y tenemos un buen porcentaje de las madres solteras, lo que decía. Entonces, a veces la chica se deja engañar o no sabe realmente, o dice, yo me llamo Pablo Heredia, ¿no? Pero en realidad no es Pablo, quizás es un Lucio Guamán, qué sé yo,
o alguien. Y no se sabe, y a la hora de poner, pues nace el hijo. ¿Y cómo se llamaba el papá? Ah, no sé. Pues sí, me dijo tales, pero en realidad no, nunca le mostró su DNI, no cuál era su verdadero nombre. Y luego este niño, luego se le llega a apodar, no sé, a apellidar, no sé, Quiñones, qué sé yo. Y en realidad ese niño ya perdió su origen, lo cuales serán, ¿no? Y el papá se desconoce, y hay varios de estos chicos que a la larga crecieron. Entonces en el mundo Aranbut siempre hay, ¿no? Que eres hijo de quién, eres abuelo de quién. Ah, pues al no saber, generalmente empiezan a hacerles comentarios ofensivos que al chico no le va a gustar, y muchas veces hubo un buen tiempo que estaba muy de moda el suicidio, ¿no? De jovencitas y jovencitos, y uno de los motivos era ese. Entonces, de los papás, los progenitores, no se sabe mucho, así como también hay un grupo de jovencitas que sí dicen, no, él dice amarme mucho, se queda en la comunidad, y como ya es mi marido, el colono tiene derecho a trabajar, cuando sabemos que en realidad no viene porque la quiere, porque en el estatuto de la comunidad dice, si tú te casas con uno de afuera es porque tú permites eso y puedes ir a la comunidad, al lugar donde él procede. Y cuando tú deseas, puedes venir, nadie te niega eso, pero no puede ser más que el comunero, no puede sustituir al Aranbut. Y lo que hoy está pasando obviamente es eso, ¿no? Hay gente que ha hecho su dinero, hay gente que ha trabajado la minería por acá, y es de tener, de lo que vino quizás con ojotitas, con su polo nada más ahí. Hoy el día tiene una grande maquinaria, está dentro de la comunidad, y es protegido inclusive por el mismo suegro, porque ya con el dinero le compró. Y cuando un comunero quiere protestar que se cumpla el estatutos, por ejemplo, todos los familiares, ¿no? O vamos a decir, sus suegros, sus cuñadas vienen, ¿no? En contra. ¿Quién ha dicho esto? Hay mucha protección, pero a las finales pasa un tiempo, resulta que no llega a envejecer ese colono con esa señora, ni llegan a morir juntos. No conozco un caso de esos. Hace su dinero, me imagino que ella llena sus tarjetas de crédito o compra propiedades por otras zonas, en Ayacucho, Cusco, donde sea que venga ese señor, y como desconoce la persona, la mujer Aranbut, de educación financiera, obviamente es explotada por ese sentido. Entonces es eso. Si yo accedí a casarme con un colono, alguien de afuera, la mentalidad de la mujer Aranbut debe ser de que ese no puede ser más que el Aranbut, porque justamente el estatuto lo que busca es no perder la esencia de la cultura Aranbut, de las líneas de clanes. No es que haya discriminación, pero la gente no lo quiere entender así. Por ejemplo, pasó un caso así en San José. La chica tiene su familia, se consiguió, su marido fue el peón de su papá. Vino con sus ojotitas, con su ropa puesta. Se enamoró, tuvieron sus hijos, se hizo un minero grande, tuvieron propiedades. En su tercer hijo, este señor iba a Delta 1 a frecuentar esos bares, los famosos bares, la Cueva del Caimán, que la Afrodita, que no sé qué, que son nombres raros, y le gustaba pasarlos acá, porque se cree que cuando tú sacas dinero, ese oro lo tienes que invertir en borrachera, en mujeres, porque así vas a obtener más dinero. Entonces este señor, ni bien deja que la chica Aranbut dé a luz, ¿no? Se va con las meretrices de esta zona. Viene la chica después de 2 días de parto y le entrega al colono, ¿no? Al amigo, toma tu hija. No, pero mi amor, mira que esto no. Yo te recogí con ojotas y así ropa puesta. Te vas y llevas a tu hija recién nacida. Tú tienes propiedades, tienes casas, tienes carro gracias a mí. Eso lo has conseguido en mi territorio. Por lo tanto, todo se queda. Obviamente el hombre jamás le dio el divorcio ni nada, se quedó y está ahí. Entonces, pero qué bonito sería que muchas mujeres tomen esta medida, ¿no? Al menos tengan esa noción de que no les quieren porque realmente les deben querer, sino les quieren porque
con ellos obtienen muchos privilegios. En una de ellas es explotar fácilmente, sin restricción, sin nada, el oro. Ahora, esto en los jovencitos, como frecuentan a estos sitios, el pueblo Arangbut quizás no lo analizan de esta forma. Vamos a desaparecer no solamente por las consecuencias de esto que les estoy contando, sino también por la presencia de enfermedades de transmisión sexual. ¿Cuántos casos de VIH tenemos? No sé qué tanto podría responder el Ministerio de Salud. ¿Cuántos casos de hepatitis? Y esos chicos son los que infectan a otras, ¿no? Y muchas de las chicas que frecuentan vienen a ser generalmente sus mujeres, o sea, esa prostituta que en algún momento fue su chica de una noche, luego se enamoran porque creen que la prostituta ya va a cambiar y entonces vienen, se las traen acá, ¿no? Y esa mujer colona también se cree con derechos y cree que puede traer a su familia de afuera a trabajar minería. Y así, como ellos tienen quizás más labia, más conocen un poquito más o tienen un nivel de formación un poquito más que los Arangbut, creen tener el control de la comunidad. Entonces, así es como está pasando en muchas comunidades y como hay algunos comuneros también que estamos en contra de esto, ¿no? Porque no puede venir uno de afuera a querer destruir a todo un pueblo, a toda una organización, a una estructura cultural de un pueblo. O quizás como jóvenes, porque vemos que, ay no, yo no quiero trabajar como profesora porque tengo que esperar un mes de sueldo y me dan un mísero sueldo, mejor me voy a poner a trabajar minería o voy a alquilar, pues porque como soy comunero, tengo derecho a este pedazo, voy a tener mi invitado, nadie me va a decir nada porque yo también soy de la comunidad. Ahí sí soy de la comunidad. Cuando se trata de depredar el bosque, de yo dar como si fuese dueño, pero cuando se trata de defender, ahí no dicen nada. Ay, pero cuando nosotros queremos, otros sí queremos, ahí no, sí que esto que el otro. Entonces existe este conflicto, obviamente, de la, vamos a decir, y nueras, ¿no? Eso es lo que está pasando en la comunidad y al ver todo este desconocimiento, y se está perdiendo mucho el respeto a los mayores, ¿no? ¿Tú qué vas a saber? Tú en tus tiempos, cuando tú rechazas al mayor, al sabio, estás desconociendo, ¿no? Tus raíces, ¿qué pasó atrás? Tu historia. Al desconocer tu historia, obviamente vas a cometer errores y no puedes estar a favor, ¿no? de la minería. O sea, ¿por qué no seguir trabajando de la minería que antes hacían los abuelitos? Que no, ni siquiera era utilizado el mercurio ni nada. O sea, la minería es el chichiqueo, el artesanal, que no depreda el bosque. Entonces, pero no, yo tengo que traer mi máquina y pues me creo lo máximo, pero así que yo conozca un Arangbut de emprendedor que realmente haya trabajado 5, 10 años, no. Agarra el oro, va al Banco Bar, como dicen, ¿no? Ahí lo dejan y ahí los hijos están abandonados, muchos ya hasta queremos olvidarnos, ¿no? de hacer chacras. Pero a las personas que realmente queremos rescatar ahí, ¿no? ¿Qué saben ellos? ¿Por qué tienen que hablar? Entonces, estamos en ese escenario, ¿no? Como que hay comunidades también que se resisten a perder su cultura. No queremos perder la cultura. O sea, no queremos que la minería nos absorba como pueblo. No queremos que ninguna actividad extractiva nos absorba. Entonces, es por eso que nosotros desde acá aprovechamos estos espacios para decirlo, ¿no? Quizás hacerle reflexionar al comunero que está ahí. Hay otras formas de poder ganarse el dinero, ¿no? Entonces, no olvidarnos lo que somos en esencia. ¿Qué significa ser Arangbut? ¿No? ¿Qué significa ser Arangbut? ¿Qué significa proteger al bosque? ¿Qué significa proteger mi casa? ¿No? Y es gracias al bosque, aunque tenemos lo que acaba de explicar Lucero, es porque ahorita cada quien está en sus comunidades, estamos resistiendo a esta pandemia, tal y como lo han hecho los abuelos. ¿Dónde se han refugiado? En el bosque, más adentro. Y si no tenemos, ¿qué va a pasar?
¿Que el gobierno nos va a dar un techo propio? ¿Y qué vas a hacer en un 4x4? Ahí vas a vivir, ahí vas a poder pescar, ahí vas a poder ir a la chacra, ahí vas a poder cazar. No. Entonces, el arambo no está acostumbrado a estar en un sitio cerrado. Entonces está acostumbrado a estar al aire libre, pero para estar eso, para dejar eso a nuestros hijos, a nuestros nietos, nosotros debemos luchar contra todo esto. Siempre mantenernos firmes, no caer, ¿no? Porque fácil les podría decir, yo quiero ganar dinero, entonces me dedico a la minería. No es así. Se puede hacer dinero con actividades sostenibles. Gracias a Dios tenemos a Aleca Maracaire y a otras organizaciones que nos ayudan, que todavía proponen, ¿no?, actividades sostenibles. Ahora que está vigente en la comunidad, por ejemplo, el programa Bosques. Entonces, a pesar de haber estos conflictos, ¿no?, ojalá hubiese muchas otras organizaciones más que apuesten para que se preserven estos bosques, que trabajaran de la mano con las comunidades, que el desarrollo que no destruya la vida, que no destruya los bosques. Muchas gracias. Muchas gracias, Jessica. Bueno, nos estamos pasando de tiempo, pero me parece que es muy importante que terminemos por lo menos con una pregunta para los demás. Entonces vamos a comenzar con Lucero. Tomás, si tú estás por ahí, así estás activo. Lucero, bueno, hay muchas preguntas que yo les invitaría a los panelistas a que miraran y pudieran responder directamente, tanto en el chat del Zoom como en Facebook. Pero bueno, ahora vamos a hacer entonces esta pregunta. Lucero, ¿cuáles fueron los impactos de tu investigación, aparte de visibilizar en la población, y si estos han contribuido a reformas políticas? Hola, gracias por la pregunta. Mira, yo voy a ser muy sincera porque una de las cosas que me gustó mucho de hacer el trabajo de campo es que las mismas personas en las comunidades me interpelaban por cuál era, digamos, no el beneficio, pero qué se podría sacar de una investigación. Y yo les fui bastante sincera en decir que a mí me gustaría mucho que las investigaciones que hagamos tengan una repercusión en los formuladores de políticas públicas, porque yo sé que el tema no es solamente visibilizar, sino también que puedan impactar. Lamentablemente, el tema de la minería, la situación actual de las comunidades es que están en un entrampamiento donde yo comparto la opinión de Thomas Moore de que hay que extinguir las concesiones que están dentro de los territorios, que no son de personas indígenas y que son la mayoría, porque estas han sido dadas fuera de un proceso de consulta y además porque la normativa no les va a dejar poder formalizar la actividad. Entonces tienes mineros que tienen concesiones mineras sobre las que especulan, sobre las que sacan oro, sobre las que se benefician, pero en el marco legal del Estado peruano siguen siendo informales y por ende van a ser ilegales. Entonces, el Estado peruano ha metido a las comunidades en este problema y no las está solucionando. Yo quisiera, digamos, en todos los espacios que sea posible poder ayudar a que se visibilicen más voces como las de Jessica, como las de Lucho, donde ellos mismos puedan, digamos, hablar desde su experiencia, que me parece mucho más rica y más importante que a veces muchas investigaciones, sobre su experiencia, la problemática que las comunidades, ¿no? Si es que mi investigación, que en realidad es relativamente nueva, yo he empezado en el 2019, ¿ha tenido algún impacto? No lo sé, no lo creo. Yo sé que el tema de la minería es una papa caliente que ningún gobierno hasta ahora quiere solucionar. El ordenamiento territorial de Madre de Dios les ha traído a ellos más problemas, más entrampamientos. Y bueno, igual yo considero que sí es importante salir de la visibilización y quizás hacer cosas, sobre todo en este contexto de la pandemia, que las comunidades están resistiendo no solo el virus, sino también las invasiones, porque hay una mayor desprotección de los territorios. Muchísimas gracias, Lucero. Tomás, esta pregunta para ti. Te escriben, es muy importante la significancia del Guandari.
¿Cómo tú ves posible la convivencia de esa visión de la vida y el territorio con la necesidad del mundo actual en cuanto a la extracción de recursos? ¿Es que tú ves posible preservar el territorio Jarambuk? ¿Cómo? Efectivamente, sí creo que hay compatibilidad si es que el Estado y los políticos respeten a los derechos de los pueblos indígenas y sus comunidades y les apoyen en la consolidación de esos derechos. Ahora, los indígenas, los Arakput siempre han aprovechado los recursos del bosque, pero lo han hecho en una forma diversificada y sostenible. No han arrasado con el bosque como está haciendo la minería, que destruye su base de subsistencia. Pero eliminando eso, eliminando los derechos, que es fundamental, de los mineros, no entiendo por qué se tiene que tener derechos formales con características de propiedad. Yo entiendo eso como importante para Yanacocha, si es que eso fuera un proyecto socialmente viable, que no lo es, o por la minería en la sierra y costa, que necesita poder invertir fuertes cantidades de dinero en la minería filoniana, pero en la minería de placeres auríferos, eso no es necesario. Cuando estuvo el Banco Minero, la gente trabajaba bien y en relativa armonía. No quiero decir que todo estaba feliz, no lo estaba, pero al menos era mucho mejor que ahora. La situación ha cambiado mucho desde esa época. Hay muchos más mineros, la presión es mucho más fuerte, el precio del oro es mucho más alto y las agresiones más intensas. Pero el problema de fondo, como yo lo veo, no es tanto los mineros, que mayormente los pobres andinos que migrantes en la zona para defenderse lo mejor que pueden, son víctimas igual que los indígenas de las comunidades, los Arakbut. Pero otros que son los titulares de los derechos viven del trabajo de esa gente. Eso debe terminarse. Eliminar los derechos y permitir a la gente que trabaja directamente el oro, incluyendo los Arakput, hacerlo y vivir de eso, pero sin la sobrecarga de diferentes niveles de rentismo y de gente intermediario y todo eso. Además, me parece fundamental que el Estado siga adelante, avanzando propuestas como el proyecto Bosques, que compensa a las comunidades por mantener la cobertura forestal. Espero que eso se haga más efectivo y más extensivo y permita que la gente lleve a cabo su vida en forma más tradicional. Ahora, las culturas están cambiando y eso no vamos a parar. Y está bien, pero no hay que dejar que se someten al dominio total de la economía extractivista. Pueden participar en ella, pero no es necesario o sea, tienen necesidades de dinero porque ahora están en escuelas y necesitan pagar útiles y uniformes y diferentes cosas, y medicinas comerciales. Además de todos quieren sus zapatillas y sus celulares y otras cosas que requieren de dinero. No hay problema con eso. El problema es que no deben ser prácticamente dependientes de otros que tienen los capitales para dominarlos. Eso es lo que hay que superar con otro modelo económico y compatible con las culturas tradicionales, que van a seguir modificándose, pero a su manera y ritmo, si no hay esas presiones externas tan potentes. Gracias. Muchísimas gracias, Tomás. Bueno, antes de dar una pequeña conclusión de esta
de este encuentro tan interesante. Quiero disculparnos con el público y las personas que nos están acompañando, ya que Julio Cusurucci, presidente de la FENAMAT, no pudo compartir con nosotros, tuvimos problemas técnicos. Sabemos que Julio está en las comunidades y lastimosamente no pudimos comunicarnos con él. Vamos a intentar que luego podamos hacer una interacción y que él pueda de alguna manera poder dar su punto de vista dentro del seminario a este tema tan importante. Precisamente para mí, una de las conclusiones más importantes de este encuentro es ver que el tema de la minería Arambut es tan, digamos, diverso y tan complejo como la propia minería de Madre de Dios. Es un tema que merece tener un espacio único, central, en lugares donde podamos discutir de las implicaciones que tiene la minería en los pueblos originarios. Vemos que todo parte desde la visión de Thomas y también de lo que nos contaba Jessica y Lucero, de estas diferentes visiones del territorio del Wandari, la importancia de poder tener en cuenta una visión etnohistórica de memoria del desarrollo, de cómo fue llegando las tecnologías mineras y los contactos con los mineros, con los pueblos Arambut, y cómo entonces empezaron a tejer relaciones que van más allá de la técnica, que van hacia la relación con el invitado, las relaciones económicas que se van generando en torno a esto, y luego esta nueva figura que propone y que nos explica Lucero y que Jessica también nos habla muy claramente del yerno, y cómo ahí hay algo muy importante a tener en cuenta, a seguir analizando, a seguir discutiendo, tanto en espacios académicos como con las comunidades Arambut, el impacto que tienen las relaciones interétnicas, amorosas y sexuales directamente en las comunidades y también directamente en la economía minera. Hay mucho que decir, creo yo, no sé si lo dije todo, hay tanto que decir como ustedes mismos lo han dicho, pero me parece que lo más esencial y lo más rico de este panel ha sido poder escuchar esas diferentes visiones de la minería, desde una visión muy histórica y muy antropológica de Thomas, desde la visión desde las propias comunidades de Jessica y desde una visión más actual, muy actual, digamos, del Lucero, que nos aportan entonces estas grandes controversias que seguiremos, espero, poder discutiendo conjuntamente en este seminario y en otros espacios. Creo que nos queda una gran invitación a todos para seguir contribuyendo, como dice Jessica, a la visibilización de los problemas territoriales de las comunidades Arambut y de otras comunidades amazónicas, tanto en Madre de Dios como en otros lugares. Quiero agradecer. Me gustaría que todo el mundo pudiera encender su cámara. Quiero agradecer a todos los panelistas. Quiero agradecer también al comité organizador por este muy buen espacio para poder comunicar y poder compartir desde otros puntos de vista la situación del extractivismo y los problemas de la Amazonía surperuana, e invitarlos a que dentro de un mes nos volvamos a encontrar con otro tema que prontamente les estaremos informando para seguir construyendo, intentando aportar soluciones, propuestas, que algunas salieron también de este encuentro, de este panel, y que esperamos que se vuelvan más visibles y más claras muy prontamente. Les agradezco mucho a todos y esperamos verlos, como les digo, lo más pronto posible, de aquí a un mes. Hasta luego a todos. Muchas gracias al Centro Bartolomé en las Casas por organizar este importante evento, y también quiero felicitar a Jessica Patiachi por hacer más inmediata la realidad del impacto de la minería sobre el pueblo Arambut y sobre todo en la comunidad de Puerto Luz, que es sumamente importante y ha sido un complemento excelente. Igualmente a Lucero
por insistir sobre la problemática de parentesco, los yernos y todo el problema que implica en la estructura social Arakbut, esas agresiones de la minería aurífera y el problema de valores indígenas que acarrea. Bueno, esperamos que de aquí a un mes hay otro evento similar muy interesante. Muchas gracias a todos. Ahora sí pienso. Muchas gracias y gracias por quedarse 15 minutos más con nosotros. Lo valía la pena, era muy importante. Muchas gracias. Hasta luego.